Buenos días, iglesia. Vamos a continuar con nuestro estudio, nuestro tema de Predicando con Pasión. Y quiero solamente recordarles que espero que hayan visto la introducción de este tema, para que vayamos enfocándonos en las cosas que vamos a estar tratando, ¿no? Tratando en todo este trayecto, ¿no? De nuestro estudio. Entonces, quiero mirar el primer tema que vamos a profundizar un poco, y es acerca de predique con poder espiritual. Yo creo que ya lo mencioné, donde íbamos a comenzar ya a profundizar en el tema. Y es muy interesante, ¿no? Este sentir, pues, de que tenemos nosotros que predicar con una pasión, pero esa pasión, ¿de dónde procede? No es una pasión humana, no es una emoción humana, no es de alguna manera de un sentir almático, sino este poder espiritual tiene que venir y debe de proceder del Espíritu Santo, de nuestra relación con el Espíritu Santo, que se ha derramado sobre nosotros, sobre la iglesia. Hay que acordarnos que el Espíritu Santo ha sido derramado y está disponible para ser sobre toda carne, ¿no? Esto lo habla el profeta Joel, y estamos viviendo en ese tiempo, en esta temporada del Espíritu Santo, que ya han sido por muchos años desde el nacimiento de la iglesia. Entonces el nacimiento de la iglesia comenzó con un mensaje de poder, y esto fue descrito por nuestro Señor Jesucristo. Entonces cada mensaje, cada predicación que el pueblo de Dios da, repito, ya sea atrás de un púlpito o fuera de él, en un evangelismo, en el mercado, en el trabajo, en la familia, tiene que ser un mensaje con un poder espiritual, pero sabiendo que ese poder proviene del derramar del Espíritu Santo sobre la iglesia, sobre nuestras vidas. Vamos a mirar este punto, y vamos a mirarlo aquí, que en este punto que vamos a iniciar, predique con poder espiritual. Y esto es a raíz de este verso, ¿no? De Hechos 1:8, cuando dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ok? Entonces nos estamos dando cuenta, pues, de que el Señor Jesucristo le estaba dando la última instrucción a sus discípulos, ¿no? Lo que sería la base fundamental para levantar a la iglesia, lo que sería la iglesia. Cuando habla de poder, bueno, pues la palabra poder tiene un sentido de para que ellos pudieran testificar en una forma dinámica y efectiva en medio de tantas dificultades y oposiciones. ¿Por qué? Porque recuerde que en ese entonces había una gran oposición. Habían dado muerte a nuestro Señor Jesucristo, se habían levantado contra él, llevándolo hasta la muerte, pero en todos los sentidos, en un sentido social, político y religioso. Entonces ellos al llevar el mensaje iban a encontrar una gran oposición y gran dificultades, y culturalmente, ¿no? Culturalmente también, porque ellos tenían arraigado una cultura muy fuerte, ¿no? Del judaísmo, que no podían mirar a alguien más fuera de su, digamos, raíz judía, que pudieran encontrar salvación. Eso lo encontramos en Pedro, ¿no? Cuando Pedro es mandado a la casa de Cornelio, donde él dice que viene y llega a la casa y les dice: ustedes saben cuán abominable es que un judío entre a la casa de un gentil. Entonces tenían problemas culturales, ¿no? También. Entonces, este poder que habla Hechos 1:8, dice: pero recibiréis poder
que recibiréis poder. Esto es interesante. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Un poder para testificar en forma dinámica, efectiva, en medio de todas las dificultades y las oposiciones. Entonces es un poder que rompe, que desbarata, es un poder que trastorna, es un poder que escandaliza. ¿Por qué? Porque era un poder que iba a romper barreras sociales, políticas, culturales y religiosas. Entonces, la presencia y el poder del Espíritu Santo en el creyente es absolutamente esencial para un mensaje efectivo. Nosotros no podemos dar un mensaje efectivo y dinámico que fuera de el poder del Espíritu Santo. Entonces, es el Espíritu Santo que sobre nuestras vidas, el cual nosotros debemos estar manteniendo encendido, ¿no? Y en una relación fuerte con Él. Ahora, la palabra que se menciona aquí, poder, esta palabra, de aquí viene la palabra original griega, es dunamis, la palabra dunamis, donde ya viene también a nuestro idioma a ser traducida como dinamita. Pero esta palabra tiene un sentido del original griego, significa fuerza, significa poder milagroso, significa eficacia, significa impetuoso, capacidad, significa poderosamente. Eso es lo que significa la palabra poder que se menciona aquí. Entonces, esto es lo que el Espíritu Santo iba a traer a la iglesia. Cuando el Espíritu Santo viene sobre la iglesia, sobre cada uno de nosotros como creyentes, y somos personas llamadas a compartir las buenas nuevas, que este es un llamado para todos en general. Entonces el Espíritu Santo lo que viene y nos llena, ¿no? Nos llena con fuerza, que nos llena con un poder milagroso a través de predicar el Evangelio. Un poder también para que sea eficaz, ¿okay? En la vida de cada persona, un poder que va a venir impetuosamente con una capacidad que es sobre la vida de las personas. Entonces, esto nos lleva a un siguiente punto que quiero mirar, ¿okay? Y el siguiente punto es este, ¿no? Entonces, que el secreto para predicar apasionadamente es el poder espiritual. Okay, poder espiritual, estoy hablando del Espíritu Santo que viene y desata ese poder en nuestras vidas, ¿no? Entonces, es el poder espiritual, ese es el secreto para predicar apasionadamente. Entonces, es Dios, eso es algo interesante porque aquí entendemos esta verdad, que es Dios, entonces Dios trabajando en nuestras vidas. Es Dios trabajando en nuestras vidas. Hablamos de sermones inspirados, que revelados, que están cubiertos, sazonados bajo el fuego del Espíritu Santo, que son sermones con espíritu que hay en ellos. Entonces hablamos de una proclamación entusiasta, con poder milagroso, con fuerza, impetuosos y poderosos. Es una proclamación que es una proclamación con Dios metido dentro de cada mensaje, dentro de cada sermón, que ahí está Dios metido dentro del mensaje que nosotros estamos dando. Entonces esto es muy poderoso, por eso es una proclamación con Dios en ello. Por eso dice, y me seréis testigos, que después de haber sido derramado el Espíritu Santo, después de que el Espíritu Santo venga y llene nuestras vidas, entonces después de esto me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Entonces nuestro trabajo es una obra espiritual. Okay, entonces eso es algo muy interesante. Nuestro trabajo es una obra espiritual, no es una obra, okay, terrenal, que no es una obra humanista. No, eso es un trabajo de la obra espiritual. Entonces eso es algo que debe quedar muy claro en nosotros. El mejor programa que podamos tener, la mejor manera de entretenimiento que nosotros podemos sacar para el evangelismo, va a lograr muy poco, quizás nada, sin la llenura del Espíritu Santo. Pero esa es una de las cosas que a veces hacen en muchos lugares, que solamente sacamos o se sacan programas de entretenimiento para poder evangelizar, para poder tocar a la gente, pero es muy poco o quizás a veces nada se consigue sin la llenura del Espíritu Santo. Entonces,
no somos nosotros empleados de alguna empresa secular. Nosotros no estamos proclamando algún producto terrenal, ni de alguna empresa que nos está contratando para promover algún producto o alguna doctrina de hombre, no. No somos empleados de alguna empresa secular. Somos ministros de Dios, llamados y autorizados para proclamar su santa palabra. Una palabra que Dios describe y que Dios la dejó plasmada en el libro de Hebreos. Entonces es algo muy interesante que nosotros podamos entender eso, que somos ministros de Dios llamados y autorizados para proclamar su palabra, no la palabra de una empresa, no la palabra de alguna institución, no la palabra personal de nosotros, sino una palabra de Dios. Y esta palabra de Dios está descrita en Hebreos capítulo 4, verso 12, que vamos a mirar, donde se dice, Hebreos 4:12, se dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces podemos mirar ahí el poder de la palabra. Ahí podemos darnos cuenta, pues, cómo es la palabra de Dios. Entonces, vamos a mirar, entonces, que esta palabra de Dios, que la cual nosotros hemos sido llamados a ministrar, autorizados, bajo el poder del Espíritu Santo, esta palabra es una palabra viva, es una palabra eficaz. Y esta palabra es tan poderosa, dice que corta todo, dice como toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, que son las partes internas y más profundas del hombre. Dice las coyunturas y los tuétanos, porque trastorna toda la conducta del hombre, toda la forma de vivir del hombre. Discierne los pensamientos porque direcciona el caminar del hombre, direcciona nuestras prioridades. Entonces discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces la palabra de Dios expone nuestras debilidades también. ¿Sí? La palabra de Dios expone también nuestras necesidades de Él. La palabra de Dios también expone a veces nuestras fallas, nuestras malas conductas, nuestra mala cultura, nuestro mal caminar en todos los ámbitos. Entonces, también nuestra incredulidad también la expone. Entonces, de esta manera, entonces nos muestra entonces la palabra de Dios que hay un poder inherente en ella. Hay un poder ahí porque es palabra de Dios. Es una palabra que tiene un poder, tiene un filo y tiene una precisión de la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios, hay que entender algunos puntos aquí, aunque aún todavía más. Quiero compartirles esto. Dice que la palabra de Dios tiene poder, dice sanador, tiene poder para liberarnos de la opresión. La palabra de Dios, dice, guardada en nuestros corazones, nos mantiene lejos del pecado. La palabra de Dios es una fuente de fortaleza. La palabra de Dios tiene poder y autoridad sobre los poderes demoníacos. Entonces, usted puede entonces entender todo lo que es la palabra de Dios y aún faltaría mucho de explicar qué es lo que es la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros pudiéramos pensar que se tiene que predicar? ¿Cómo se tiene que presentar? ¿Cómo se tiene que enseñar la palabra de Dios? ¿Cómo piensa usted que debe de ser presentada? Entonces, como es la palabra de Dios. Entonces, esto es lo que nos mete, pues, que nosotros debemos de ser hombres y mujeres predicando con una pasión. ¿Por qué? Porque la misma palabra tiene ese poder, tiene esa fuerza, la palabra de Dios, y nosotros hemos sido llamados y autorizados por el derramar del Espíritu Santo que vino sobre nuestras vidas. Entonces, nosotros vamos a entender, estas cosas. Entonces, el trabajo espiritual demanda poder espiritual. Esto es lo que tenemos que entender. El trabajo espiritual demanda poder espiritual, siendo que la predicación, el compartir el mensaje, es un trabajo espiritual, que es la obra de Dios por el poder del Espíritu Santo. Entonces demanda un poder espiritual. Entonces debemos entender esta verdad, ¿no?
Entonces también, ok, debemos entender que el secreto entonces, el secreto para predicar apasionadamente es poder espiritual. El trabajo espiritual demanda poder espiritual. Entonces, ¿por qué también es importante esto de que podamos nosotros entender por qué hay que predicar con pasión? ¿Por qué hay que predicar en este nivel de que debe de estar todo mensaje? Bueno, porque nuestra lucha es una guerra espiritual. Ok, y vamos a compartir esto con usted también en Efesios capítulo 6, verso 12. También nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces debemos entender que estamos nosotros en una lucha, en una guerra espiritual. Entonces debemos de tener esa autoridad, esa pasión, ese poder, esa eficacia, ese poder milagroso en nuestros mensajes, en la predicación. ¿Por qué? Porque hay un ámbito espiritual que se está moviendo. Hay un ámbito espiritual que se desata cuando se predica la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando se predica la palabra de Dios hay que acordar que es una palabra viva. Hay una palabra eficaz, es una palabra que corta como espada de dos filos, es una palabra que penetra en el alma y en el espíritu y que toca, trastorna las coyunturas, los tuétanos, direcciona, dice, porque discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces debemos entender que se desata un ambiente espiritual y es una lucha que en una guerra espiritual que nos está hablando el apóstol Pablo de esta manera. Y hay que entender estas verdades que para saber nuestras maneras de prepararnos y de predicar con pasión. Entonces, cuando Pablo describe esto aquí en Efesios, debemos de entender que él empieza a establecer que es una jerarquía de 4 grupos de fuerzas malévolas que el diablo tiene bajo su mando. Pablo no llamó al creyente a entrar a la guerra espiritual, no, él simplemente anuncia que esto es un hecho. Esto es algo importante que ver. Nosotros no hemos sido llamados a entrar a una guerra espiritual, no. Pablo está afirmando, simplemente nos anuncia que esto es un hecho en el cual nosotros estamos. Ahora bien, tú estás en una batalla espiritual y si eres ignorante o ignoras este hecho, muy probablemente no estás ganando la batalla. Es aquí donde a veces no se comprende, ¿ok? Y se pierde el enfoque de qué es lo que estamos haciendo y es donde bajamos la guardia, ¿ok? Es donde bajamos la guardia, es donde a veces no nos preparamos adecuadamente para predicar la palabra de Dios. Es donde no le ponemos el interés, el enfoque necesario y es donde muchas veces somos muy pasivos nosotros en el mensaje, en preparar, sin a veces estar enfocados en lo que estamos haciendo. Entonces, por lo tanto, nuestra armadura espiritual y nuestras armas deben de ser y son espirituales, ¿ok? Las reglas, ¿ok? Las reglas de nuestra guerra son divinas. Escúchelo bien. Entonces las reglas de nuestra guerra son divinas. Dios nos las ha dado. El apóstol Pablo, que un guerrero que probado por Dios, dijo esta verdad, que las reglas de nuestra guerra son divinas, no son humanas, no están solo en la preparación intelectual o en la experiencia humana, sino que nosotros debemos estar sujetos, ¿okay? Y manteniendo ardiendo, ¿okay? En nuestro ser el fuego del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que así sea sazonado nuestro mensaje, nuestra prédica, ¿okay? Y nosotros poder hacerlo con una pasión, con un poder que transforma, que trastorna, ¿okay? Entonces, las reglas de nuestra guerra son divinas. Quiero darle la escritura de esto, ¿okay? Y vamos rápidamente a 2 de Corintios, ¿okay? Capítulo 10, verso 3 al 4. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, cuando Pablo peleaba, sus armas no eran materiales, sino espirituales, que aptas para la guerra espiritual. Hay algo que debemos de entender aquí.
¿Por qué? Porque Pablo era una persona preparada. Pablo era una persona con una experiencia muy fuerte. Entonces hay que entender esto, porque Pablo tenía un gran grado de estudio. Él podía mantener a una audiencia por mucho tiempo entretenida, ¿no? En un sermón. Él estudió bajo la autoridad o bajo el cargo de Magaliel, es uno de los grandes, digamos, maestros en su tiempo, que él llegó a decir que era fariseo de fariseos, o sea, bien metido en su doctrina, en la palabra, en el conocimiento de la palabra, que todo esto. Entonces, cuando Pablo peleaba, sus armas no eran materiales o humanas, sino espirituales, ¿ok? Aptas para la guerra espiritual. Entonces son cosas que nosotros necesitamos entender, pues que para poder entender este sentido de nuestra predicación con pasión. ¿Ok? Entonces nosotros no aprenderemos a predicar poderosa y apasionadamente de ningún orador secular y expertos en la comunicación. ¿Okay? Esto es algo muy poderoso, se lo quiero volver a repetir. Nosotros no aprendemos a predicar poderosa y apasionadamente de ningún orador secular y expertos en la comunicación. ¿Por qué? Aunque son personas que sí influencian, son personas que sí son líderes, son personas que sí motivan, al final de cuentas, nuestra relación con Dios, nuestra llenura del Espíritu Santo es la que va a provocar esa predicación poderosa y apasionada. No simplemente por imitar, ¿no?, a predicadores, okay, o algún orador secular experto en la comunicación. No, hay que entender esto. De hecho, el apóstol Pablo, cuando él fue llamado, dice la escritura, él mismo da testimonio que él no subió directamente con los líderes de la iglesia, con los apóstoles, no, sino que él dejó pasar un tiempo porque él primeramente subió a un lugar a tener una relación, a un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Entonces es algo que nosotros necesitamos entender, ¿ok? Entonces vamos a entender entonces esta verdad aquí. Vamos a mirar este principio aquí. ¿Ok? Entonces el secreto de la predicación poderosa está en Dios y no en el hombre. Creo que esto es muy claro, ¿no? El secreto de la predicación poderosa está en Dios, no en el hombre. La habilidad por sí misma no forma al predicador. Dios hace al predicador. Esto es algo muy, muy poderoso que debemos mantener, que la habilidad por sí misma no forma al predicador. Porque muchas veces hay buenos hombres, también hay mujeres muy dinámicos, con un corazón, con una habilidad, okay, natural en ellos, okay, pero al final de cuentas, la habilidad en sí misma no va a formar al predicador. Dios es el que hace al predicador. Por eso el Señor Jesucristo, recordando lo que les dice a los apóstoles cuando iba a iniciar la iglesia o en el nacimiento de la iglesia primitiva, les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. O sea, sin este poder, sin esta venida del Espíritu Santo, no podrían ser testigos. ¿Okay? Ni en su territorio, ni en sus contornos, mucho menos más allá, como está escrito, hasta el fin de la tierra, hasta el fin del mundo, ¿no? Entonces Dios es el que hace el predicador. Por eso dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces nosotros podemos fallar terriblemente si confundimos la habilidad con el poder espiritual. Ahí estaremos fallando terriblemente. Entonces, el siguiente punto, que es un principio muy importante, que en la habilidad o el talento y no en el poder de Dios, produce una gran tragedia espiritual y ministerial. ¿Okay? Esto es algo muy, muy, muy interesante que necesitamos nosotros recapacitar en ello. ¿Okay? Entonces, se lo repito otra vez, en la habilidad o el talento y no en el poder de Dios, produce una gran tragedia espiritual y ministerial. Entonces, ¿cuántas cosas han estado ocurriendo en los, bueno, ya años ocurriendo este gran problema? ¿Por qué? Porque
Hay predicadores pues que se apoyan en su habilidad, en su talento. Hay unos que de hecho llegan a recargarse en la posición que están, como ya son personas que están en una posición, digamos, como evangelistas, como maestros, como predicadores, como profetas aún. O sea, en los ministerios oficiales de la iglesia, aún a veces que muchas personas que están puestas en el ministerio se apoyan porque ya tienen el cargo, ya tienen el reconocimiento o el nombramiento y se apoyan en su habilidad o en su talento y no en el poder de Dios. Y esto produce un gran problema, una gran tragedia espiritual y ministerial. ¿Por qué? Porque de repente los demás personas nos están viendo. Y entonces si ellos miran pues de que está radicado todo en el hombre mismo, en la habilidad misma del hombre, en el talento o en la posición, entonces estamos dando un mensaje incorrecto, mal entendido, y por eso hoy tenemos un gran problema en muchos lugares de hombres, mujeres predicando en un lugar y en otro, pero sin ningún sentido, sin ninguna dirección, como solamente pasando una información, cuando debe de ser bajo la unción del Espíritu Santo con poder, una predicación apasionada que trastorne, que cambie, que llegue una palabra y que penetre hasta lo más profundo del hombre. Entonces, es algo muy interesante. Entonces, debemos entender, pues, la pasión se origina en el corazón de Dios, ¿ok? Y se procesa en el corazón del hombre. Ahí está el origen de la pasión. La pasión está en el corazón de Dios, ¿ok? Porque Él fue que derrama el Espíritu Santo sobre nuestras vidas, ¿no? Pablo dice, pero el que nos ungió fue Dios. Entonces viene un ungimiento, viene el Espíritu Santo sobre nuestras vidas, porque todo se originó en Él, en Dios, en el corazón de Dios. Y viene esa pasión y empieza un proceso en el corazón de nosotros, de los hombres. Nuestro Dios, hay que entender, nuestro Dios es un fuego consumidor, es un fuego que consume impresionantemente, okay, en poder, es un fuego en poder. Entonces, cuando Él habla, dice la Escritura que la tierra tiembla. Escúchelo bien, cuando Dios habla, la tierra tiembla. Y si nosotros estamos predicando, enseñando, comunicando la palabra de Dios, entonces imagine qué tremenda debe de ser esa palabra que nosotros estamos pronunciando, porque no es palabra nuestra, es palabra de Dios, y cuando Dios habla la tierra tiembla. Entonces quiero mirar el ímpetu, la fuerza que debe de tener, ¿okay? Entonces si vamos a sacudir los corazones de los hombres, debemos de ser nosotros esos canales a través de los cuales Dios pueda llegar a esos corazones. Entonces, eso es lo que nosotros somos. Somos los canales, los que estamos evangelizando, los que estamos predicando en cualquier rincón de la tierra, atrás de un púlpito. Si nosotros vamos a sacudir los corazones de los hombres, debemos de ser esos canales a través de los cuales Dios pueda llegar a esos corazones. Debemos ser vasos listos, preparados para ejercer la voluntad de Dios. Entonces, cuando estamos apasionados por Dios, que somos apasionados en nuestra predicación, que repito porque esto es muy interesante. Cuando somos apasionados por Dios, cuando usted y yo nos apasionamos por la presencia de Dios, cuando buscamos la llenura del Espíritu Santo, cuando disciplinamos nuestra vida para hacer los vasos listos, preparados para ejecutar la voluntad de Dios, ahí es ahí cuando somos apasionados en nuestra predicación. Pero si usted y yo no somos apasionados por Dios, si no somos apasionados por el Espíritu Santo, nosotros jamás seremos apasionados en nuestro mensaje, en el mensaje que debemos de compartir. Entonces, quiero mirar, entonces esto nos lleva a un principio y quiero mirar algunos requisitos para el poder espiritual, ¿ok? Y vamos a mirar estos principios, ¿ok? Y dice, los requisitos para el poder espiritual son los siguientes. En primer lugar, conmovidos hasta el alma. Tenemos que estar conmovidos hasta el alma. No llegar como diciendo soy un sabelotodo, soy alguien que estoy para enseñar y nadie me tiene que decir.
No, debemos de estar conmovidos hasta el alma, conviccionados hasta el alma, quebrantados hasta el alma, humillados hasta el alma. Aunque vamos a estar estudiando cada punto, pero quiero dar esta referencia, a lo cual me quiero comunicar, ¿no? Entonces también otro requisito es confesión de pecado. Siempre debemos estar confesando nuestro pecado. Recuerde, no hay justo ni aún uno, no hay hombre que viva y no peque. Todos tenemos que estar siempre a cuentas delante de Dios. Comunión con el Salvador. Tenemos que mantener esa comunión. Recuerde, Jesucristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Tenemos que tener una alta comunión con nuestro Salvador, comisionados por el Espíritu Santo. Cuando tenemos eso de que recibiremos poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, mantengamos el Espíritu Santo ardiendo en nuestro ser. Y el siguiente punto, controlados por el Espíritu, que no estamos dando nuestro mensaje, no estamos apoyándonos en nuestra habilidad, no estamos apoyándonos en nuestra posición, sino es el Espíritu Santo trayendo la dirección, controlado por el Espíritu. Y el siguiente punto es consolación de los santos. Estamos para bendecir, estamos para consolar, estamos para fortalecer, estamos para ayudar, estamos para edificar. Okay. Entonces estos son los requisitos para el poder espiritual, okay, que nosotros debemos mantener siempre en nuestras vidas. Okay. Esto es algo muy importante que tenemos que entender. Entonces hay algo que nosotros debemos entender también en todo esto, okay, y quiero comentar que el hecho de predicar con poder espiritual es que sabemos cuando nosotros no lo tenemos. Nosotros lo sabemos. Yo creo que si somos honestos y hay ya sean líderes, aún en los evangelismos, aún en la familia, en el trabajo y como pastores atrás de un púlpito, nosotros sabemos. Si somos honestos, sabemos nosotros en realidad que cuando no lo tenemos, cuando no tenemos ese conecte, cuando no tenemos esa llenura, cuando no estamos dando nuestro mejor tiempo para predicar, nosotros lo sabemos. Entonces debemos entender esto, ¿no? El hecho de predicar con poder espiritual simplemente es que sabemos cuando no lo tenemos. Nosotros sabemos cuando no estamos fluyendo en esto. ¿Ok? Entonces es algo interesante porque esto nos pone en un punto, ¿no? Y el punto que nos pone es que en realidad es mucho más fácil reconocer su ausencia que decirle a alguien cómo obtenerlo. Hay veces que es difícil. O sea, hay veces que es difícil. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos nuestra disciplina, nuestra manera de buscar de Dios. Algunos muy ligera, otros más fuerte, otros ni ligera ni fuerte. Simplemente lo hacen en su propia habilidad. Pero esta es una realidad que a veces es muy fácil reconocer su ausencia del poder en la predicación, de la pasión en la predicación, que decirle a alguien cómo lo puede tener. ¿Okay? Entonces es algo que a veces es difícil explicar. Casi siempre, o sea, a menudo rehusamos admitir la ausencia del poder de Dios en nosotros. A veces nos rehusamos ser honestos, sinceros con nosotros mismos, que está la ausencia de ese poder de Dios en nosotros. Y por el contrario, a veces nosotros acudimos a trucos para crear este poder. Hay mucho predicador que puede usar muchos trucos. ¿Para qué? Para tratar de tapar la ausencia del poder de Dios en su vida. ¿Sí? A veces compramos nuevo equipo de sonido, mejores micrófonos, mejores sonido que se oiga más acústica. Hay veces que también modificamos el servicio de adoración para impresionar más. A veces que metemos a la gente en la adoración, pero es solamente para cubrir áreas en nuestras vidas que estamos carentes del poder de Dios. A veces introducimos nuevos programas para sustituir la predicación deficiente que tenemos. Introducimos nuevos programas para tapar y querer sustituir lo que no tenemos, que es el poder de Dios en nuestra predicación. Acortamos el sermón, hacemos sermones más cortos,
dedicamos más tiempo a la adoración, supuestamente una adoración de poder, y la cortamos. ¿Por qué? Porque estamos carentes de algo. También a veces predicamos dramáticamente, gritamos más, ponemos más ilustraciones conmovedoras, adornamos más el mensaje. Entonces usamos a veces, los predicadores a veces usan muchos trucos para tapar esta ausencia de poder de Dios. Okay, entonces es algo muy interesante que tenemos que entender. Okay, entonces con esto que le estoy mencionando, no estoy diciendo que algunas de estas cosas no son importantes. Claro que es importante alguna de estas, pero algunas sirven para propósitos útiles en la comunicación, pero no es la esencia de la predicación. ¿Ok? Entonces entendamos esto. Pero no son sustitutos entonces de la presencia y operación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces debemos entender esto, ¿no? Entonces, los elementos artificiales, ¿okay?, no dan vida a un sermón muerto ofrecido por un predicador desprovisto del Espíritu. Entonces ese es el punto que necesitamos entender, que estos elementos artificiales no dan vida a un sermón muerto ofrecido por un predicador desprovisto del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, es algo interesante. Entonces, el libro de los Hechos, ¿okay?, y quiero ir finalizando aquí, es algo muy, muy interesante, porque en el libro de los Hechos es realmente una demostración del poder de Dios en la predicación y vida de los discípulos. Una revisión, una inspección que podemos hacer breve de la iglesia en acción, de la iglesia de los Hechos, nos lleva a la conclusión de que su poder tenía que ver con el Espíritu Santo. Y podemos dar una repasada así rapidito, y vamos a examinar alguna referencia del libro de los Hechos rápidamente. Apunte esas escrituras y las puede estudiar, pero mire, comprendamos la primera escritura que es la base de esto. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Entonces aquí podemos mirar que se recibe poder del Espíritu cuando haya venido el Espíritu Santo, y entonces, y dice, y me seréis testigos. En Hechos capítulo 2, verso 4, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otra lengua según el Espíritu les daba que hablase. ¿Okay? Y en Hechos 4:31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. En Hechos capítulo 7, verso 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. En Hechos capítulo 13, verso 9 y 10, dice, entonces Saulo, y que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos del Señor? En Hechos capítulo 13, verso 52, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Entonces, creo que aquí está simplemente repasando todas estas escrituras, y si examinamos estas referencias del libro de los Hechos, nos damos cuenta que esta conclusión a la que llegamos de que su poder de la iglesia, el poder de cada predicador de la iglesia primitiva, que debería de ser la iglesia moderna, la iglesia de nuestros tiempos, tiene que ver con el Espíritu Santo. Entonces tiene que ver con el Espíritu de Dios. Es algo muy, muy interesante, ¿ok? Entonces, estos personajes, estos testimonios en el libro de los Hechos, eran cristianos que estaban en un sentido con Dios, en direccionados con Dios, en tono con Dios, ¿ok? Y ellos dependieron profundamente y personalmente cada uno de ellos en el Espíritu Santo. Entonces podemos aprender mucho de ellos, tanto para nuestras vidas como para nuestras predicaciones. Entonces consideremos lo que se requiere para predicar con poder espiritual, ¿ok? Entonces vamos a considerar qué se requiere para poder predicar con poder espiritual, ¿ok? Y vamos a profundizar un poco más, y vamos a estar describiendo o explicando más los requisitos que ya miramos para el poder espiritual
¿ok? Y uno de los requisitos que mencionamos, el número uno, fue conmovidos hasta el alma. Y aquí es donde quiero detenerme, aquí es donde quiero parar, ¿okay? Porque este es el siguiente punto que vamos a mirar para la siguiente transmisión, la siguiente clase o la continuidad de este estudio predicando con pasión. Conmovidos hasta el alma, ¿ok? Y vamos a estudiar esto para la siguiente clase, ¿ok? Entonces, quiero solamente animarle a trate de completar la introducción y así pueda ir enfocándose a lo que es todo el tema, ¿ok? Para no perder ningún capítulo de esto. Que yo espero que sea de gran bendición. Simplemente al estar compartiendo esto, puedo sentir pues ese ardor en nuestro corazón, que es tan fuerte y tan requerido, que para cada uno de los que estamos en esta gran comisión que Dios nos encomendó. Así que yo le animo y espero que le haya sido de gran bendición este tercer tema, que ya es ir más profundo, amén, a lo que es predicar con pasión. Compártalo, suscríbase al canal, haga algún comentario, algo que nos pueda ayudar a quien los mira, y que seamos de bendición para ellos. ¿Okay? Entonces, pues aquí le dejo. Que nuevamente tomes el tiempo, la pausa, okay, y la meditación, tome una libreta, okay, y tome sus notas. Esto le va a ayudar mucho. De aquí vamos a estar también sacando algunos sermones para predicar en la iglesia local, y que va a ser de gran bendición. Y tómese un rico café, okay, que le va a ayudar a estar más tranquilo. Okay. Pues bendiciones y esperemos ven alguna respuesta de ustedes también y que todos lo puedan ver. Bendiciones.